Bienvenidos al curso Oxigenoterapia en el marco del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar del tema ventilación mecánica no invasiva en el COVID-19. Cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos y dónde utilizarlos. Quien les habla es la doctora Mariela Noriega Miano, médico de emergencias y desastres. Más de un año del primer caso de COVID-19 en nuestro país, nos encontramos en un escenario en donde el virus ya ha cobrado más de 50.000 vidas y los casos lamentablemente continúan en aumento. Diariamente observamos en las portadas que ya no se cuentan con camas UCI. Estas, como se observa en el gráfico, han sido copadas casi en su totalidad en las diferentes entidades de salud. No solo la falta de camas es un problema, el recurso humano es escaso y más de 13.000 médicos han sido contagiados hasta la fecha. Además, existe un gran agotamiento en aquellos que siguen la batalla. Es de suma importancia entonces buscar alternativas en el manejo de pacientes con COVID-19 que permitan preservar los recursos para los pacientes que se encuentren más graves, aún así mejorando los resultados del resto de pacientes. Del 5 al 11% de los pacientes con COVID-19 requieren ingreso a UCI. Hasta el 90% de ellos van a necesitar un soporte ventilatorio invasivo. Al inicio de la pandemia, esa era la única opción que se planteaba para brindar soporte y a la vez mitigar los aerosoles, lo que causaba una gran cantidad de intubaciones muy tempranas. Las modalidades no invasivas se descartaban por el riesgo de exposición al personal. Sin embargo, en países como China o Italia, las modalidades no invasivas han sido utilizadas como primera línea y han demostrado que pueden reducir la necesidad de soporte ventilatorio. Incluso han demostrado que disminuyen la mortalidad y también con un mínimo contagio en el personal si se utilizan las medidas adecuadas. Sin embargo, tipo de medida no va a ser aplicable en todos los pacientes. Esto va a depender del estadio en el cual se encuentre. Vamos a recordar un poco de la fisiopatología del virus. Van a existir dos formas de distinta respuesta. La primera, desencadenada por el propio virus, y la segunda, por la respuesta del hospedero. Y así va a ser clasificada en 3 grados según su severidad. El estadio 1, en la infección temprana, van a existir síntomas leves o no específicos. El virus va a iniciar su replicación y aquí la terapia básicamente será sintomática. Ya en el estadio 2 va a existir un compromiso pulmonar establecido y el paciente desarrollará neumonía, hipoxia, linfopenia, marcadores inflamatorios un poco elevados. Aquí la mayoría de pacientes va a requerir ser hospitalizado y con medidas de soporte. Es en esta etapa que el uso de medidas, estrategias no invasivas van a ayudarnos a limitar el avance, principalmente manejando la hipoxia que se establece en el estadio 2B. Ya en el estadio 3 se va a manifestar más como un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar, con marcadores inflamatorios muy incrementados y dificultad respiratoria marcada. Aquí el pronóstico va a ser pobre, requiriendo ya de un soporte ventilatorio más invasivo. En la práctica, estos estadios serán reconocidos a través del uso de la tomografía y clasificados como fenotipos. En el fenotipo que se ve a la izquierda, el fenotipo L, se evidencian infiltrados intersticiales escasos en vidrio deslustrado, principalmente subpleurales. Existirá una pérdida del mecanismo de vasoconstricción hipóxica y aparición de microtrombos, lo que llevará a la hipoxia. Se caracteriza por una baja elastancia, distensibilidad relativamente normal, peso pulmonar bajo y baja reclutabilidad. Es aquí que las medidas no invasivas van a disminuir la hipoxia y el esfuerzo muscular, así disminuyendo el daño pulmonar autoinducido o conocido también como PECILI, siendo el PECILI un incremento de presión intratorácica por incremento del volumen minuto que lleva a incremento de la permeabilidad pulmonar, llevando a edema pulmonar e injuria pulmonar. La ventilación mecánica no invasiva en esta etapa puede prevenir así la progresión al fenotipo. En este estadio, la distensibilidad ya va a estar muy comprometida, con incremento del peso pulmonar. En la tomografía lo vamos a evidenciar como un incremento de infiltrados bilaterales, consolidados, entre otros. También aquí existe un incremento de la reclutabilidad, lo que necesita medidas invasivas de forma protectiva. La BNI
puede definirse como cualquier forma de soporte ventilatorio, administrado sin necesidad de intubación endotraqueal, donde se aplicará presión positiva que será generada un flujo constante desde la boca hasta el alveolo, lo que va asociado con una reducción del trabajo muscular respiratorio, incremento del volumen corriente, reclutamiento de unidades alveolares, así mejorando la oxigenación. Además, su uso va a prevenir todas las complicaciones relacionadas con el soporte invasivo, principalmente las neumonías asociadas a ventilador mecánico. Dentro de las desventajas de este soporte no invasivo, vamos a ver que el éxito va a depender de la interfase adecuada que escojamos, que evite la aerosolización y también la formación de úlceras de presión. Además, no va a ser útil en pacientes que cursen con inestabilidad hemodinámica o que no se encuentren en un estado de sensorio adecuado. En los pacientes con COVID-19, el no poder asegurar un volumen tidal protectivo, porque este va a ser variable según la presión que nosotros le programemos, puede causar una mayor injuria pulmonar y deterioro. Además, su uso podría retrasar la decisión de intubar al paciente. Esto incrementa directamente la mortalidad. Es por eso que el uso de las medidas no invasivas es aún bastante controvertido. Existen diferentes interfaces para el uso de BNI. Sin embargo, durante esta pandemia, las interfaces más recomendables para la protección que brinda el personal al disminuir la aerosolización, dentro de estos serían el helmet y las máscaras oronasales. Aunque estudios recientes han evidenciado que el helmet redujo las tasas de intubación en pacientes con síndrome de estrés respiratorio, a comparación de las máscaras faciales por ser este un dispositivo más tolerable. Pero antes de escoger la interfase, se debe comprender los riesgos que conlleva cada intervención. Este artículo, se resume en esta tabla la distancia de dispersión del aire exhalado, la cual va a diferir dependiendo de la interfase que utilicemos. Por ejemplo, el uso de una cánula binasal habitual a 6 litros por minuto tiene un máximo de dispersión de 22 centímetros, muy similar a la cánula binasal de alto flujo, que muestra una dispersión de 21 centímetros. Pero cuando se evaluó la máscara 4R, que es la segunda de esta imagen, con sistema CPAP, no hubo mayor dispersión de partículas, siendo esto algo bastante bueno. Otras máscaras oronasales con sistema B-Level evidenciaron mayor de dispersión partículas, hasta 81 centímetros, algo que incrementa la aerosolización y no se recomienda en pacientes con COVID-19. El helmet, sin embargo, en sistema BIPAP, hizo que la aerosolización fuera mínima, pudiendo ser este el dispositivo de elección durante esta pandemia para evitar el contagio del personal de primera línea. Dentro de las recomendaciones para el uso de BNI va a estar que esta debe ser utilizada en una habitación que cuente con presión negativa, con un recambio de 6 recambios por hora. O en caso de no contar con presión negativa, debe existir un flujo de aire de 160 litros por segundo. También debe evitar que tenga una válvula de exhalación. Esta debemos de cambiarla por el codo azul, como en la imagen de la izquierda. De preferencia, los ventiladores deben de ser de doble rama y utilizar en la válvula de exhalación filtros virales y EPA. Obviamente utilizando también el EPP adecuado. Dentro de los equipos que vamos a utilizar para la ventilación no invasiva se encuentran los convencionales, que son los clásicos que utilizamos en la UCI. Estos poseen una válvula tanto inspiratoria como expiratoria. Estos equipos van a permitir regular y mantener una FiO2 estable. Tienen una amplia gama de monitoreo de variables ventilatorias. Vamos a poder evidenciar las gráficas de presión, flujo, volumen. También vamos a poder colocar al paciente en modo CPAP. Sin embargo, van a tener menor capacidad para compensar las fugas, pero en caso de deterioro van a permitir un manejo invasivo del paciente, colocarlo en soporte ventilatorio. En estos equipos vamos a programar de forma separada lo que es la presión soporte y el PIP. Existen otros equipos que son los equipos portátiles. Estos van a proporcionar un flujo continuo
va a permitir que apliquemos el modo CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea, o también en presión en 2 niveles, por lo que también se le denomina binivel o BiPAP. Excepcionalmente, poseen sistemas de monitorización como el de la derecha y están diseñados especialmente para pacientes que necesitan BNI nada más. Aquí, el soporte inspiratorio corresponde a la diferencia entre el IPAP y el EPAP. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros programamos un IPAP de 15 y un EPAP de 5, la presión soporte brindada será de 10. Estos equipos utilizan un circuito único sin válvula expiratoria verdadera. El gas expirado va a salir al ambiente a través de orificios en la interfase. Esto se les conoce como puertos de fuga intencional. Es por esto mismo que compensan mejor las fugas. Sin embargo, puede existir riesgo de reinhalación del CO2 y en algunos equipos el control de FIO no es controlado por nosotros, ¿no? No se puede medir de forma adecuada. En caso de el uso de estos equipos en esta pandemia de COVID, es mandatorio el uso de filtros EPA y el cierre de la válvula expiratoria o utilizar el codo azul que ya les nombré. Existen además nuevos dispositivos que no requieren de un ventilador, los cuales suministran aire de forma constante a través de un sistema de flujo continuo y uso de una válvula de PIP. Un mecanismo muy comparable, muy similar al CPAP. Esto, durante la pandemia, ha sido ampliamente utilizado en áreas fuera de la UCI. El CPAP no es propiamente ventilación mecánica, pero dado que provoca presión positiva, se considera dentro de este grupo. Con este modo, al aplicar un nivel único de presión, se disminuye el riesgo de presiones transpulmonares excesivas, que va a prevenir la injuria pulmonar asociada a ventilador mecánico. También incrementa la capacidad residual funcional, la compliance y va a disminuir el esfuerzo inspiratorio. El modo BiPAP, en donde se programará una presión soporte más BIP, se ha relacionado a mayor disminución del esfuerzo ventilatorio. El operador, o sea, nosotros, vamos a decir qué nivel de presión se debe suministrar. Según eso, el volumen tidal será variable y será ciclado por flujo, permitiendo al paciente regular su tiempo inspiratorio. Como resultado, los pacientes van a tener más confort y menos trabajo respiratorio. No debemos de olvidar que en este caso debemos programar la velocidad de presurización de vía aérea, también llamada rampa o rise time. Esta corresponde al tiempo que transcurre entre el disparo del paciente y el momento que se alcanza la presión inspiratoria establecida. Entonces, cuando mayor sea la demanda del flujo de paciente, como los pacientes COVID, más rápida será la necesidad de presurizar la vía aérea. En estos casos, se va a programar una rampa de 0,05 a 0,1 segundos. La rampa es un criterio muy importante de confort inspiratorio. No se han establecido predictores de mal pronóstico en pacientes COVID-19, los cuales tendremos que tener en cuenta al plantear el uso de soporte no invasivo. Por ejemplo, la edad avanzada, la elevación marcada de marcadores inflamatorios, un PAFI menos de 200. Pero entonces, ¿a quién vamos a indicarle soporte ventilatorio no invasivo? ¿Quiénes pueden favorecerse? La decisión básicamente será clínica. Si nos encontramos ante un paciente con saturación menos de 94, 92, sin signos clínicos de distrés, que a pesar que nosotros le brindamos oxígeno, no mejora, ahí vamos a iniciar un soporte mayor, ¿no? De cánula vamos a pasar una máscara de reservorio. Si a pesar de eso no existe mejoría, incluso en esta fase ya debemos empezar a plantear las estrategias no invasivas. Cuando exista un PAFI entre 150 y menos de 300, saturación menos de 90, 94 y ya con máscara de reservorio, que el paciente se encuentre disneico, sin embargo que se encuentre estable. Ahí el paciente va a ser candidato a ventilación no invasiva. Vamos a observar a estos pacientes a pie de cama durante máximo 1 hora y vamos a evaluarlos. Vamos a tratar también de que se asocie a pronación cuando sea posible. Si no existe mejoría
y el PAFI sigue cayendo, está a menos de 150. Si no tenemos de repente AGA, utilizamos el SAFI, menos de 192, el paciente se torna inestable o con arresto respiratorio, ahí es indudable que vamos a necesitar colocar al paciente en ventilación mecánica invasiva. En el segundo paso, al tomar la decisión de colocar al paciente en BNI, es de suma importancia que evaluemos primero qué contraindicaciones podría tener ese paciente para impedir el uso del BNI. Dentro de las más importantes sería el caso de pacientes que se encuentren en paro cardiorrespiratorio o en un evidente arresto ventilatorio. También pacientes con obstrucción de vía superior, hemoptisis, una falta de colaboración, inestabilidad hemodinámica que no responda a fluidoterapia, o el simple hecho de por alteraciones anatómicas no encontremos una interfase adecuada para poder iniciar el BNI. Es aquí que en estos pacientes vamos a brindarles de frente ventilación mecánica invasiva. ¿Cómo vamos a programar nuestro BNI? Bien, para algunas guías, el CPAP es la forma preferida de manejo no invasivo en pacientes con COVID-19. Los niveles de presión positiva al final de la expiración van a ser individualizados. Tenemos que prevenir agravar la lesión pulmonar. Iniciaremos entonces CPAP de 8 y vamos a irlo titulando poco a poco hasta niveles no mayores de 15. El objetivo es evaluar una mejoría de la disnea del paciente con una disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 20. En caso utilicemos el modo BiPAP en un sistema de doble rama con filtro antiviral, como podemos ver en esta imagen, aquí vamos a iniciar con una presión soporte de 5 a más o un IPAP de 10 a más, titulándolo según el volumen tiral ideal para prevenir el volutrauma. Aquí podemos observar las fórmulas que nos facilitan el saber cuál es el peso ideal de cada paciente para calcular el volumen tiral ideal. Como ya comentamos, se va a programar también el rise time o la rampa de menor tiempo cuando mayor sea la demanda de flujo. Es importante también no olvidar programar un trigger entre 0,5 a 2 litros por minuto, adecuado para prevenir las asincronías. La meta de oxigenación en los pacientes con COVID-19 va a ser una saturación más de 92, pero tampoco mayor de 96%. Para brindar este tipo de estrategia no invasiva, lo ideal sería manejar al paciente en un área de UCI o intermedios. Sin embargo, ante la falta de camas, se podría adaptar en otras áreas. Pero lo que sí es de vital importancia es mantenernos a pie de cama del paciente desde el inicio de esta. Vamos a monitorizar las funciones vitales de forma constante. De ser posible, vamos a obtener un AGA a la media hora para el control del PAFI. Si no tenemos AGA, monitorizaremos entonces con el SAFI, que es igualmente útil. Entonces, según los resultados, ajustaremos los niveles de presión soporte y CPAP con el objetivo de mejorar la saturación y disminuir la disnea del paciente. Debemos también monitorizar que no exista deterioro de sensorio que podría llevar al fracaso de nuestro paciente. Dentro de los indicadores de falla estaría que el paciente no responda con un incremento de la frecuencia respiratoria, que el paciente se encuentre más taquicárdico, que retenga CO2, que haya una ausencia de incremento de la saturación a pesar de brindarle el oxígeno a 100%, así como la inestabilidad hemodinámica. Un índice ampliamente usado ha sido el índice AEROX. Con un valor de más de 4,88 va a predecir éxito y valores menores de 3,85 van a predecir falla con un 100% de especificidad. Previamente, en los años previos al COVID, la escala HACOR, que evalúa tanto la frecuencia cardíaca, pH, la escala de coma de Glasgow, el PAFI y la frecuencia respiratoria, ya se había identificado como una herramienta muy útil para los pacientes que no se beneficiarían con la ventilación mecánica no invasiva. Valores más de 5 puntos se asocian a necesidad de intubación endotraqueal. Existen múltiples opiniones de diversas organizaciones sobre el uso o no de medidas no invasivas en pacientes con COVID-19.
Hasta el momento todavía sigue siendo muy controversial. Las guías que no lo recomiendan de forma rutinaria lo hacen por su potencial generación de aerosoles, de la cual ya hemos conversado que se podría reducir con las medidas adecuadas. Además, el uso de la BNI en epidemias como MERS, SARS, H1N1 tuvieron alta tasa de fallo, es por eso que no lo recomiendan. Sin embargo, en el COVID sí ha habido buenos resultados. Organizaciones importantes como la campaña Sobreviviendo a la Sepsis o la Guía de Manejo en Medicina Crítica o la Organización Mundial de la Salud, entre otras, sí lo van a sugerir como primera opción. En caso de no contar con cánula vinasal de alto flujo, se sugiere utilizarlo por lo menos una hora, que ya lo conversamos, y monitorizar al paciente de forma continua en caso de deterioro. Muchas dudas también existen acerca de cuál dispositivo es más efectivo, si la cánula vinasal de alto flujo o los dispositivos tipo BNI, específicamente el Helmet. La mayoría de sociedades van a favor de iniciar con cánula vinasal de alto flujo por la adecuada tolerancia que tienen los pacientes. Sin embargo, al momento no existe evidencia que la cánula vinasal sea mejor. En este estudio prospectivo realizado mucho antes de la pandemia en el año 2015, concluyeron que la cánula vinasal de alto flujo puede asociarse al uso de la ventilación no invasiva para limitar el tiempo de la hipoxia que ocurre cuando los pacientes se tienen que retirar la interfase, por ejemplo, cuando comen. Es así que el uso de estos dispositivos no deben de crear una competencia entre ellos. Por lo contrario, el uso alternante va a mejorar la oxigenación y va a atenuar además los signos de distrés respiratorio. En este ensayo clínico realizado en Italia llamado ENIBOT, recientemente publicado el 25 de marzo, es el primer estudio randomizado en comparar la BNI con Helmet versus la cánula vinasal de alto flujo. 54 pacientes se encontraron en el grupo de BNI. Se les programó una presión soporte de 10 a 12 y un PIB de 10 a 12. Y 55 se encontraron en el grupo de alto flujo a 60 litros por minuto. Todos los pacientes que ingresaron en este estudio tenían un PAFI menos de 200. Aunque el objetivo primario fue evaluar si el uso de algunos de estos disminuía el tiempo de soporte de oxígeno a los 28 días, ninguno de estos mostró una reducción. Sin embargo, dentro de los objetivos secundarios, de los 44 pacientes que lamentablemente requirieron un soporte ventilatorio invasivo, la tasa de necesidad de intubación endotraqueal fue mucho menor en aquellos que utilizaron el Helmet, en un 30%, versus 51% de los que utilizaron cánula vinasal de alto flujo. Además, tras las primeras 48 horas, los pacientes con Helmet mostraron también una elevación en su índice de oxigenación y disminuyó más la disnea, como se evidencia en los gráficos de caja a la derecha. Sin embargo, el uso de Helmet se asoció a mayor disconfort y tendencia a retención de CO2, pero no muy significativa. Se concluye que el Helmet permite un manejo exitoso de la hipoxemia, evitando la intubación en una buena proporción de pacientes, lo que permite un mejor manejo de los recursos en esta situación de pandemia. ¿Cuál es entonces la aplicabilidad de los dispositivos no invasivos en las áreas no UCI? En este estudio observacional, también procedente de Italia, utilizaron el sistema CPAP con Helmet, como se muestra esquematizado aquí a la izquierda. Programaron un PIB de 10 y un FIO de 50%. Esto fue utilizado fuera de la UCI en 306 pacientes con COVID-19. 42% de ellos ya previamente habían firmado desistimiento para medidas invasivas. Tras 48 horas continuas, comparando el oxígeno habitual que utilizamos con máscara de reservorio, se evidenció que el PAFI en los pacientes con Helmet se duplicó. Existió también una disminución de la frecuencia respiratoria. En los pacientes con orden de no intubar, a pesar de que ellos ya por sí, por sus comorbilidades, tenían una alta mortalidad, el 28% de ellos no requirió intubación, siendo esto una buena alternativa de rescate para estos pacientes. En el resto de pacientes,
El uso de CPAP Helmet por 4 o 9 días tuvo un éxito de casi el 70%, siendo dados de alta al día 14. También en este estudio comparan el uso del BNI con presión soporte versus el Helmet CPAP. El segundo teniendo la ventaja de no requerir un ventilador, lo que es muy escaso en estos tiempos de pandemia. Tiene beneficios similares, pero con la limitación de no poder monitorizar algo muy importante que es el volumen tidal, que nos permite también evitar que haya mayor injuria pulmonar. Concluimos entonces, en este artículo, que el Helmet CPAP representa una opción muy útil para enfrentar esta pandemia y limitar la necesidad de intubación. Concluimos que el uso de dispositivos de ventilación no invasiva es una alternativa muy adecuada en los pacientes con COVID-19, en especial si lo realizamos en estadios tempranos. La cánula binasal de alto flujo no ha demostrado ser superior a los dispositivos BNI. El monitoreo de estos pacientes debe ser continuo, esto para no retrasar la intubación en aquellos que sí requieran. El uso de PP y áreas con presión negativa y flujo de aire adecuado es de suma importancia para disminuir el riesgo de contagio del personal. Aún, lamentablemente, se necesita más evidencia para que todas las organizaciones y guías lo sugieran como herramienta de primera línea. Muchas gracias. Por cualquier duda, ahí dejo mi correo. Cualquiera de los dos me pueden escribir.